Buenos días, mi nombre es Raúl García Galván de la Licenciatura de Educación Física y a continuación daré una pequeña introducción acerca de los elementos de la ética y principalmente qué es la ética. Bueno, la ética se nos ha mencionado que es una doctrina moral, la cual está constituida por sistemas de normas y reglas, las cuales nos sirve para la conducta del hombre. Esto se relaciona ante la sociedad y de una forma de conciencia social. Un claro ejemplo de la ética, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, a mí me tocaban casos de los maestros que por su ética profesional solamente nos sacaban a jugar con tal de que pasara la hora y de esa manera demostraban su trabajo. Ahora que yo estoy en esa práctica de ser maestro, se nos ha enseñado que siempre debemos tener una competencia profesional, valernos por nuestro trabajo. Buenos días, mi nombre es Raúl García Galván de la Licenciatura de Educación Física y a continuación haremos una entrevista a un maestro acerca de la ética profesional y qué mejor manera que él se presente. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Luis Manuel García, soy maestro egresado normalista y tengo licenciatura, maestría en educación y pedagogía. Bueno, para poder empezar, ¿de qué instituto usted egresó? De la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Y como segunda pregunta, ¿cuántos años estuvo trabajando de maestro? 30 años de servicio ante el grupo. Bueno, a través de estas preguntas pues vamos a profundizar con la siguiente pregunta para ir avanzando. Como primera pregunta, ¿podrías dar un ejemplo de un problema ético que has enfrentado en un ámbito laboral? Si debemos de considerar que la ética habla de los niveles y de los actos sociales y de acuerdo a su cultura, pues se difieren de estos. Normalmente se dice que cuando una persona agarra un objeto, para uno es quizá el robar, para otra persona simplemente es agarrar el objeto. ¿Por qué? Porque sus niveles culturales de ética varían y él no siente muchas veces que es el robo. Simplemente él les hacía alguna cosa que le falta. Muy bien. A través de esos 30 años que usted ha trabajado, ¿ha tenido doble turno? Sí, trabajé 18 años frente a grupo en turno matutino y vespertino. Bueno, ¿por qué le pregunto esto? La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se vive la ética en su trabajo? Obviamente en el turno matutino y vespertino debería ser la misma ética, pero hay a veces que el mismo ámbito te dice lo contrario. ¿Nos podría contestar la pregunta? Sí, de hecho lo que define mucho la cultura es la educación que también tienen los padres y viceversa. Esto suele suceder cuando ahí existen los extractos sociales, diferentes formas de cultura, diferentes formas de educación. Entonces de ahí se ve la diferencia entre una ética apegada a la escuela y otra que apegada a la vida social y otra cosa a los entornos al medio que le rodean. Muy bien. A lo largo de su trayectoria como maestro, la ética ha sido muy importante en su vida, lo que nos ha estado mencionando. ¿Qué papel jugó la ética con usted en su ámbito laboral? Pues debe de pegarse uno normalmente a reglas éticas generales. Como estas surgen en el siglo medieval, había una estructura de acuerdo a la burocracia, donde solamente la gente que tenía acceso a la educación pues, tenía un buen comportamiento. Ya después con la creación de las escuelas públicas se llama más general la educación y ahí surge un poquito los niveles sociales. Cada quien trabaja la cultura de acuerdo a sus condiciones y en manera en que el entorno casi definitivamente viene lo que viene definiendo qué tipo de cultura tiene cada sociedad. Sí, como última pregunta, para dar terminada esta entrevista, ¿de qué manera usted me podría ayudar para cuando yo sea en un futuro docente aprovechar bien la ética?
Definitivamente lo idóneo es que se apeguen a la ética de las normas mundiales, lo que normalmente debe hacer para un país de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su educación, para manifestarse y dar lo mejor posible. Sabemos que la mejor ética es aquella que alcanza la educación. Sí, bueno, yo pienso que hay que siempre llevar los valores que nos impartieron desde casa para poderlos aplicar de una manera justa y responsable. Y pues de antemano yo le agradezco que me haya compartido un poco de su espacio a través de esta entrevista y pues de manera atenta se lo agradezco. Gracias y adelante. Para dar la conclusión acerca de esta entrevista, fue de gran importancia haber entrevistado a un maestro con una gran trayectoria, ya que de esta manera nos damos cuenta que es fácil utilizar la ética y principalmente los valores que nos han inculcado desde casa. Por eso, yo llegué a la conclusión de que cuando nosotros lleguemos a ser profesionistas, debemos tener la responsabilidad y los principales valores para poderlos aplicar, ya que, como dije al inicio, nos han enseñado que nuestro trabajo es el más importante porque empezamos a desarrollar niños y de esta manera el niño siempre se va a ver reflejado con el maestro. Hay que ser honestos y responsables e ir adquiriendo los valores que a lo largo de la trayectoria se nos va a ir necesitando. Ya para terminar con este tema, la ética siempre se va a presentar, siempre, pero depende de nosotros, de cómo la debemos aplicar. Creo que estas materias nos han ayudado a ser muy cautelosos y qué mejor manera que hacerlo con el ejemplo. Y pues de antemano les agradezco al entrevistado por darme ese espacio y pues muchas gracias.